hidrógeno. Ahí está. Puentes de hidrógeno. Además, esas alfa hélices o esas láminas se pueden volver a arrugar, volver a formar una estructura distinta y formar lo que conocemos como estructura terciaria, o sea, más complicada todavía. Estos rulos se vuelven a apachurrar o estas láminas, como si fuera un papel, se vuelven a arrugar, a formar una estructura más compacta, y esa va a ser la llamada estructura terciaria. Y la estructura terciaria se encuentra estabilizada, gracias también a los grupos R, por puentes de hidrógeno, enlaces iónicos. Acuérdense que teníamos aminoácidos, ¿dónde está? Que tenían cargas, así es que pueden establecer enlaces iónicos. Se encuentran también estabilizadas por enlaces hidrofóbicos en el fondo, como se alejan del agua, se juntan entre ellos, por enlaces disulfuro. ¿Cuáles son los enlaces disulfuro? Tenemos aminoácidos donde se me fue. Aquí, la cisteína, que es capaz de establecer un enlace con otra cisteína, y como son dos azufres, disulfuro. También se encuentran estabilizadas por fuerzas dipolo-dipolo, acuérdense que hay R's polares, y a veces, y por eso les puse ahí con signo de interrogación, por enlace peptídico. Ahora, ¿cómo van a hacer un enlace peptídico si el enlace peptídico está entre los aminoácidos? ¿Cierto? Volvamos a mirar esto que está acá. Tenemos un grupo amino en algunos aminoácidos y tenemos un grupo ácido carboxílico. Cuando juntábamos eso teníamos un enlace peptídico. Por lo tanto, la estructura terciaria se encuentra bien estabilizada. ¿Se fijan? Así todo se puede romper por cambio de pH o por temperatura. Y por eso en el fondo cuando usted vuelve al pH original o a la temperatura original va a ser súper difícil que la proteína se arme como estaba. Porque van a poner a interactuar todos con todo y va a cambiar en el fondo cuáles con cuáles. Y por último tenemos la estructura cuaternaria, que es cuando tenemos subunidades de estructuras terciarias. Y esas están estabilizadas por puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, fuerzas hidrofóbicas, puentes disulfuro o fuerzas dipolo-dipolo. Ahí sí que no hay enlaces peptídicos. ¿Ya? Tenemos una estructura más grande todavía, que es la que se llama estructura supramolecular, que es cuando, aparte de todo eso, se le pueden pegar otras cosas a las proteínas, como por ejemplo carbohidratos. Como en el glicocáliz, ¿se acuerdan? Ahí tenemos una estructura mucho más grande, supramolecular. Bien, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, listo. Una de las propiedades interesantes de las proteínas es que en su superficie quedan los grupos R, algunos que pueden ser positivos o negativos. Y hay cierto pH, como está acá, estos son los grupos R. Hay cierto pH que va a depender del pK de estas cuestiones, de los grupos R, donde la proteína va a tener la misma cantidad de cargas positivas que negativas en su superficie. Y en ese caso la interacción va a ser ahí como que sí, que no se pueden juntar, no se pueden juntar. ¿Se fijan? Pero si yo cambio el pH, miren, le agregué más protones, y como le agregué más protones, ese se pegó ahí, quedó neutro. Otro protón se pegó ahí, es un grupo amino, quedó positivo, y por lo tanto la proteína queda con carga positiva. Y en ese caso estas proteínas se repelen. Todas las cargas, toda la superficie queda con carga positiva. Y de la misma manera, yo puedo quitarle protones, le saco ese protón y le saco ese, y puede quedar con carga negativa. ¿Sí? Y nuevamente toda su superficie queda con la misma carga y por lo tanto las proteínas se repelen. Así es que en su pH isoeléctrico, o sea, donde la carga negativa es cero, lo más probable es que las proteínas precipiten. ¿Y cuál era el pH del citoplasma y el pH del plasma sanguíneo? Era un poquitito más básico. ¿Se acuerdan? 7,4.
Por lo tanto, la mayoría de las proteínas tienen más cargas negativas en su superficie que nada. Y eso hace que las proteínas no se aglomeren y se precipiten. Están como separaditas. Por esa Por pequeña lo tanto, por ese pequeño cambio de pH. es poquito. Es súper poco. Pero es suficiente para que no es que esté carga entera negativa, pero tiene la mayoría de las cargas negativas y por eso pueden estar disueltas. ¿Ya? Así es que, ¿dónde hay más proteínas en un tejido? ¿Afuera de la célula o adentro de la célula en general? Adentro. Adentro de la célula. ¿Y cómo es la...? Ah, no, ya no le han pasado eso. Entonces lo van a pasar. La carga de la membrana plasmática tiene carga, ¿cierto? Afuera es distinta que adentro. ¿Dónde estará entonces la carga negativa de la membrana plasmática? En la parte de afuera, la que estaba mirando. La negativa. Adentro, pues aquí es donde hay más proteínas. Y la carga positiva va a estar afuera. Para repeler. Porque tiene que haber un equilibrio. Lo que pasa es que las cargas están separadas por la membrana. Y hay otra razón por qué la mayoría de las cargas positivas está afuera. ¿Cuál? Aparte de esta que les acabo de contar. Se las pasaron en biología. Entonces, Tenían una cámara ahí y veía lo que les pasaba. conectores. ¿Cómo fue la que preguntó, profesor? Porque además de este sistema de las proteínas, además de eso, hay otra cosa que hace que haya más cargas positivas afuera que adentro, en una membrana plasmática. Membrana plasmática, esto es el citoplasma, bueno, célula. ¿Por qué hay más cargas positivas afuera que adentro? Además de que hay más proteínas adentro. Es un sistema, les cuento, que tira 3 cargas positivas para afuera y para adentro mete solamente 2. Bomba soda potasio. Bombas sodio potasio. ¿Se fijan? 3 afuera, 2 adentro, por lo tanto, más cargado positiva para afuera. Además de las proteínas. Por lo tanto, si además tengo las proteínas negativas acá adentro por ese cambio de pH, yo abro un hoyito así y estas cargas van a querer meterse rápidamente ahí. Ahora, esas cargas que se meten ahí las lleva algo. ¿Qué lleva esas cargas? Las cargas no existen así de la nada. Tiene que haber algo cargado. Que va a querer meterse rápidamente para adentro y repolarizar la membrana, depolarizar la membrana y todo eso. Porque así está polarizada. Un gas, Los gases no tienen carga. Agua. La un sal. ion. ¿Qué ion? Negativo. Tiene que ser un ion. Un Pero ion. aquí, pues la bomba sodio de potasio. ¿Cuáles son los 3 iones que tiran afuera? Positivo. ¿Pero cuáles son? Sodio. Sodio. Sodio y entra potasio. Por el fosfato. Y entra potasio. Así es que si yo abro un espacio chiquito, ¿qué es lo primero que entra? El sodio. Hay más afuera. Acuérdense que en química, los compuestos que están disueltos en agua, cuando están muy concentrados, van a querer irse a donde hay menos. Como acá están muy concentrados, van a querer irse a donde hay menos. Y el potasio, que está muy concentrado acá, va a querer irse hacia donde hay más. Perdón, hacia donde hay menos. Tiene razón. ¿Sí? Esa es la razón de por qué necesito energía para meter a la fuerza algo para afuera, que además que ya tiene carga positiva, hay muchos. Esto es como tratar de entrar a la gente al metro. ¿Se fijan? Por eso las bombas de potasio requieren ATP. Estoy metiendo para afuera algo que ya está lleno de carga y de sodio. Y necesito meter para adentro algo que, si bien se contrarresta un poco la carga, está lleno de potasio acá adentro. ¿Sí? Y por eso los canales no necesitan ATP. Un canal sale hasta que se equilibre. Pero si quiero armar el desequilibrio, necesito ATP.
Exactamente, para el empuje, ahí, para empujar a la gente para adentro. Bien. Dicho esto, podemos purificar proteínas con todo lo que sabemos de proteínas. ¿Ya? Como sé que las proteínas cambian su carga dependiendo del pH, yo puedo cambiar el pH y las separo por carga. Como yo sé que hay unas más grandes y unas más chicas, las puedo separar por tamaño. Como sé que hay unas que son afines a un sustrato, en el caso de las enzimas, y otras que no están ni ahí con ese sustrato, las puedo separar por afinidad. ¿Se fijan? Por lo tanto, sabiendo todas esas propiedades, se pueden inventar todas estas formas de poder separar las proteínas distintas. ¿Para qué? ¿Para qué podría yo poder separar las proteínas de una célula? Para hacer el score de aminoácidos. Si quiero hacer el score de aminoácidos, saco solo las proteínas. Todas. Ahí no me importa las grandes, las chicas, las medianas, ahí no me importa. Ahí las separo de todo el resto. Pero si quiero separar las grandes de las chicas, de las solubles, las insolubles, de las más cargadas, las menos cargadas, ¿para qué querría hacer eso? ¿Para qué querría separar proteínas de una célula? Saqué todas las proteínas como eso usted. Ya le hice el score aminoácido y sobró ahí como 3 gramos de proteína. Y ahora quiero separarlas por todo eso. ¿Para qué querría yo hacerlo? ¿O una persona X que hacerlo? Al generar ATP. Para eso tenemos la célula intacta. O lo puedo hacer químicamente. Meto el ADP, el fosfato y hago que funcione. A menos que lo haga de una manera distinta. Para estudiar estructuras. Para estudiar estructuras o para estudiar algo yo lo separo, en el fondo. Podría ser para generar ATP como tú dices, pero para eso tendría que sacar las enzimas que generan ATP. Y para eso tengo que separarlas. Si más de la mitad del peso sin agua de una célula son proteínas, imagínense la cantidad de proteínas que hay con funciones distintas. Todas, ¿cierto? Y para eso se separa. Ahora, ¿cómo se hace? Primero se separa el tejido y por eso sabemos que el hígado funciona para una cosa y el pulmón para otra y el estómago para otra y el cerebro para otra. La primera forma en que se le ocurrió saber para qué funcionaban es agarrar a una persona, saquemos el cerebro, saquemos el hígado, ¿cierto? Pero ahora, ¿por qué cada una de esas cosas, qué función cumple de verdad? Está claro que si nos sacan algo, la función que cumple es el soporte vital, ¿cierto? Ahora, ¿qué parte de ese soporte cumple? Separo el tejido, separo las proteínas, separo en realidad las fracciones celulares, ¿O qué del porcentaje? ADN, del citoplasma, de todo el resto, separo el porcentaje y separo qué proteínas tienen que las caractericen. ¿Ya? En estricto rigor, nosotros deberíamos tener las mismas proteínas en todas las células, pero no tenemos las mismas proteínas en todas las células. ¿Qué es lo único que tenemos igual en todas las células de nuestro cuerpo? No son las proteínas. No es el porcentaje de agua. Ya vemos que había una bien agüita y otra bien seca. El ADN es lo único que es igual, ¿cierto? Porque son las instrucciones para todo. Pero recuerden que los tejidos se especializan en algo para hacerlo bien. ¿Y quiénes hacen las cosas en la célula? Las proteínas. Por lo tanto, si una célula hace una cosa, tiene las proteínas que hacen eso. Y si una célula hace otra, tiene las proteínas que hacen esa otra cosa, aunque todas tengan el mismo ADN. Y para eso fue que se escoge el método de purificación. ¿Cuáles van a hacer eso? Por ejemplo, diálisis, igual que la diálisis que le hacen a la persona, ¿ya? Ultrafiltración, filtra, solo que se llama ultra porque tienes que filtrar una cosita así, que no se ve. Centrifugación en gradientes de densidad, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hago alguno de estos, fíjense que las mezclas de péptidos los separo en métodos cromatográficos y electroforéticos. Ahí está lo que dice, si quiero hacer el score aminoácido, tomo todas las proteínas, en realidad separo todo el resto de esas proteínas,
y hidrolizo y genero solo aminoácidos. Y ahora me pongo a separar los aminoácidos. Y veo cuántos aminoácidos de uno hubieron, cuántos del otro, cuántos del otro, cuántos del otro. Y esos métodos se llaman técnicas cromatográficas y electroforesis. Y estas las vamos a ver muy rápidamente. Respecto de la diálisis, para hacer diálisis se ocupa una de las propiedades coligativas, una propiedad química, en realidad, donde yo pongo mi mezcla con proteínas, una solución que no tiene proteínas y una membrana semipermeable. Y como los compuestos químicos tienden a ir de donde están concentrados hacia donde están menos concentrados, los que pueden pasar por la membrana, pasan. Una vez que hay un equilibrio, yo saco esto, vuelvo a agregar solvente y de lo que queda vuelve a pasar por allá. La purificación es lenta. De hecho, en el caso de la diálisis de las personas son como 4 horas. Sí, Pero eso básicamente es eso lo que se hace. Diga. no, eso era. Eso le van cambiando como toda la sangre. Sí. O sea, no es que se la saquen toda la cámara, sino que en el fondo... La van filtrando. Claro, pero de esta manera. Por eso es lento. Porque las sustancias que son tóxicas tienen que ir pasando por difusión. Como yo las voy retirando, siguen difundiendo las que van quedando. Las voy retirando, siguen difundiendo las que van quedando. Este método es súper lento, Un colador. pero es efectivo. Más o menos como un colador. ¿Trufe? Porque para el colador tenemos la ultrafiltración. Mira, la diferencia entre la diálisis y la ultrafiltración es que esto es por difusión pasiva. Lo que está concentrado, cuando uno echa la bolsa de té y la deja ahí, igual el té como que se mueve, ¿cierto? Se mueve, pero es difusión pasiva. En cambio, en la ultrafiltración, yo también tengo una membrana parecida a esta, solo que aquí yo le aplico presión. Y cuando le aplico presión, esto rápidamente se va para allá. ¿Por qué no se hace esto en la diálisis de las personas? Sería más rápido. Aplicar presión ahí para meterla, ¿o no? ¿Con qué? Con una bomba. Si de hecho tienes una bomba que saca la sangre y le da vuelta a la máquina y la bomba que vuelve... No, pero de manera natural. De manera natural se podría hacer. De manera natural lo que se hace es que se ocupa una membrana natural que tenemos nosotros, que es la membrana... me olvidó el nombre. El peritoneo. Se hace pasar la sangre por el peritoneo. Es bastante menos invasivo. Se hace. Pero podríamos hacerlo a la fuerza. ¿Por qué no se hace a la fuerza? ¿Con la presión? ¿La presión? ¿Qué pasaría con la presión si hiciéramos a la Revienta fuerza? todo. Reventamos todas las células, ¿se fijan? Por eso tiene que ser lento. El riñón hace algo bien parecido en realidad. ¿Ya? Bien. La centrifugación en gradientes de densidad es lo que ustedes ven acá. Este es un tubo, no, más chiquito, un tubo que debe ser como así más o menos de ancho, ¿ya? O de diámetro, sí. Y que aquí lleva soluciones desde una bien densa, en sacarosa, en azúcar común y corriente, o en glucosa. Bien densa, más diluida, más diluida, más diluida, más diluida, más diluida, más diluida. Agua, ponerle un ejemplo. ¿Sí? Y si uno agrega una y la otra súper despacito, esto no se mezcla. De hecho, uno lo ve y se ve así como una diferencia. No genera no hay Nada, agitación. no agitas nada. Muy lento. Y agregas aquí arriba tu muestra con células o tu muestra de proteína. Y después lo centrifugas. Lo centrifugas en el fondo así. ¿Sí? Y las cosas van yendo hacia acá y se van quedando pegadas en la densidad que corresponde a esa solución. Esto es súper denso, por eso se quedó pegado acá. Esto es súper poco denso, por eso se quedó acá. Y después uno recoge, como con una especie de jeringa, con una pipeta pequeña, y saca todo lo que está aquí. Todo lo que está aquí no es lo mismo, pero tiene la misma densidad. ¿Ya? Acá entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dos muestras distintas. Probablemente, voy a inventar, probablemente este sea un hígado, tiene muchas proteínas, muchas enzimas, y esto sea un adipocito, que tiene muy pocas proteínas de estas otras, ¿se fijan? Porque tiene pocas enzimas, Gracias. por ejemplo. ¿Sí?
y así se separan. Y una vez que tengo todas estas que tienen la misma densidad, se hacen pasar por las columnas cromatográficas. ¿Qué es una columna cromatográfica? Miren, es un tubo que tiene una especie de sapolio, para que me entiendan, que se denomina fase estacionaria. Estos son como unos granitos muy finitos que están ahí estacionados. Y sobre esto se agrega una solución que puede atravesarlo, como un filtro, ¿se fijan? Y luego yo aquí arriba pongo las proteínas que quiero separar, esas o esas, y sigo haciendo que fluya la fase móvil. Y estas proteínas van a empezar a meterse por los poros y a viajar por ahí entre medio. Y unas van a viajar más rápido y otras más lento. Y las estoy separando. ¿Por qué se llama cromatografía? Porque esto inicialmente, antes de hacerse con proteínas, se hizo con sustancias que tenían colores. Todos cuando chicos hemos hecho una cromatografía, solo que en papel, en vez de en este sistema. ¿Nunca se les mojaron los cuadernos? Sí. ¿Y cómo quedan las cuestiones escritas? O sea, ustedes ven que la tinta que uno ocupa tiene muchos colores. Pero básicamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, viendo que Sí, en vez de haberme roto. van a moverse así a través de esta fase estacionaria, se les ocurrió lo siguiente. ¿Y qué pasa si la fase estacionaria tiene carga? Por ejemplo, carga negativa. Todas las proteínas que tienen carga positiva van a ir quedando atrapadas. Y van a pasar las que tienen carga negativa. ¿Sí? Y aquí las separé por carga y tamaño. En realidad por carga neta. Esto se llama cromatografía de intercambio iónico. Porque estoy aplicando en la fase estacionaria iones. Y mis proteínas están con carga. Si las proteínas que van aquí son negativas, pasan rapidito, porque no quieren estar aquí, ¿se fijan? Y si tienen carga positiva, se quedan pegadas. Después alguien dijo, ¿qué pasa si no le ponemos carga? No le ponemos nada. O sea, la fase estacionaria simplemente van a ser miles de caminitos para que las proteínas vayan bajando. ¿Sí? Pasan primero las grandes y van quedando arriba las chicas. Esa se llama cromatografía de exclusión por tamaño, o exclusión molecular. Pregunta, ¿por qué pasan primero las grandes y se quedan arriba las chicas? Yo siempre pensé que era al revés. Peso. ¿El peso molecular? Por el peso. No, no, estas cuestiones no pesan nada. Porque sí. Es por... ¿Densidad? No, por la densidad teníamos la otra, O sea, la primera que vi. Es por una tontera, miren. ¿Ves? Mientras ¿Por qué más sí? pequeñito la molécula, más vueltas se tiene que dar para llegar abajo. En cambio, la que es grande pasa cascando. peso, po. Pero no es peso. Eso no es de... Imagínate que tú vas con un niño muy pequeñito en una calle llena de hoyos. Tú haces así, pasaste el hoyo. Cauticuado. Es por eso. O vais con un niño caminando entre mucha gente. Tenéis que estar esquivando todas las Esquivando personas. todas las personas. En cambio, Pero tú tú que le eres pegáis, adulto, tú camináis pasáis derecho nomás. y chocáis nomás. Po. O sea, delante, Radio feria. el niño va. ¿Te fijas? Balazo. Es como si tú tuvieras un camino así, con esos hoyos, y tú corres por ahí, esta bola pasa de largo. Pero la hago correr esta bolita ahí. Tiene que ir. ¿Cierto? Y la lanza. Y por lo tanto, ¿cuál se demora más? Buen punto. ¿Cuál? Y si Sí, la la lanzo, No, pues si la estoy haciendo pasar aquí nomás. No la Ah. estoy lanzando. tendría que Caída. agregarla como compresión. Tampoco, porque tienen que estar disueltas en algo. Entonces, Ah, si ya. le meto presión, igual van a tener que ir recorriendo todos los caminos. Caída, van De hecho, caída eso se hace en libre. química, lo que dices tú. Y es la cromatografía de alta presión. Que la vamos a ver ahora. Cromatógrafo. Que la vamos a ver. Que la única gracia, porque para proteínas no se usa, la única gracia Ay, no. es que lo haces más rápido y que en vez de tener un tubo de este tamaño, tienes un tubo, digamos, que es del tamaño de un pelo.
Entonces puede separar cantidades muy pequeñas. ¿Han visto CSI? Mm. Si uno toma la muestra, así la inyectan en una máquina y después salen unas cuestiones como así. Oh, tiene una pintura Sí. que fue comprada en no sé qué, ¿verdad? Ya. Esto son estas cositas que van saliendo. Este salió primero, este salió después, este salió después. Y este tamaño es cuánto había. Claro, y con colores distintos. Si yo, exacto, si yo lo meto, no, en el caso de cromatografía fue por casualidad, digamos. Pero si yo esto lo meto en una base de datos, yo puedo saber cuál sale primero, cuánto se demora en salir, cuánto se demora en salir la otra, etcétera, etcétera. ¿Ya? No, vamos a explicar mucho más, en realidad es un poco más complejo que eso, pero básicamente es eso. ¿Ya? Ahora, eso de que está la Calais y mete la muestra así y la mete en la maquinita y se da vuelta y sale, mentira. Es mucho más lento que eso. Para grabar esa cuestión, Exacto. se demoraron harto. No, es mentira. Muestran siempre la maquinita sacando el mismo papel. No, soy súper tapo, siempre el mismo papel. En todos los ¿Ya? capítulos. En todos los capítulos. Solo que muestran de acá, de acá, de Y más se va acá. jubilando. Y lo que cambia es la calega y haciendo. Dan vuelta el papel, para que no cachen. Todos muertos de lo mismo entonces. Todas las pinturas del auto eran la misma. Sí, ensayo. Ya. Tecnología. Bueno, y alguien dijo, ya, ¿y qué pasa si ahora, en vez de hacer todo lo que hicimos, porque fíjense que salgan las de tamaños distintos no significan que estas sean las mismas, Cristian Sánchez y- porque pueden haber proteínas distintas que tengan el mismo tamaño, Sí, sí. ¿o no? Sí. Entonces dijeron, ¿y qué pasa si a la fase estacionaria le pegamos un sustrato y hacemos pasar todas las enzimas por ahí? Las que sean afines se quedan pegadas y todo el resto pasa de lado. Y si quiero soltarlas ahora, ya recogí estas otras, agrego el sustrato pero suelto, solo. Entonces la enzima va a estar el que está pegado, el que está suelto, el que está pegado, el que se va con el que está suelto y pasa ahí, queda pegado en el sustrato. ¿Se fijan? Así se separa, así y de todas las otras formas se separaron todas las enzimas de la glicólisis, las enzimas del ciclo de Krebs. ¿Cuántas enzimas se nos ocurre con la combinación de todas estas cosas? ¿Ya? Y por último está otra que separa por tamaño y por carga al mismo tiempo, que es la electroforesis. Ah. Les cuento de qué se trata. Esto es un vidrio el que está atrás y adelante hay otro vidrio. Y entre medio de los vidrios, como en el sándwich, muy finito, hay como una especie de jalea. ¿Ya? Bien sintética, o una jalea. Y las muestras se meten en unos hoyitos aquí, que son esos que están ahí. Es como si metiera los dedos, me van a quedar todo hoyito. Pongo las muestras ahí y hago pasar una corriente eléctrica. Entonces, si acá abajo está el polo positivo, todas las que están muy cargadas negativas van a viajar, pero van a tener que ir pasando por todos los lados, así que aparte de separarse por carga, se separan por tamaño. Y después, las proteínas en realidad que uno estudia son bien fome. Eso que uno ve en CSI con los colores, es mentira. Todo es blanco transparente. Todo. Así es que para poder verlo así, se tiñe. Y así yo sé que, miren, aquí había una proteína, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bla, 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 muchas. Por lo tanto, ¿qué estoy mirando aquí? Puedo estar mirando distintos tipos celulares o puedo estar mirando distintos organelos también. Esas más Organelos que gruesas tienen son alta una sola. proteína, organelos que tienen re poca. ¿Ah? Esas más gruesas son una sola. Tendrías que volver a repetirlo en otra condición para ver si son la misma o no. O hacerle, o recortar esto y hacerle otro tipo de separación. ¿Sí? Entonces lo hace hartas veces, varias combinaciones, para mostrarles en el fondo cómo se separa. Sí, porque acá también se nota que hay. Entonces, y con esto termino. Miren lo que hemos repasado y que tienen que estar, porque esto es repaso. Yo creo que lo único nuevo que les conté fueron estas cuestiones, ¿cierto? El resto es repaso. Así que, ¿qué tiene que estar en su cabeza en bioquímica? Y de aquí hasta que se acabe la carrera. Proteínas. Se clasifican según la solubilidad, ¿cierto? Estaban las globulares y las fibrosas. Según el criterio químico,
o sea, si eran solo aminoácidos o aminoácidos y otra cosa, según el criterio funcional, ¿sí? Si eran de protección, si eran de no sé qué, bla, bla, bla. Criterio estructural, propiedades, esta no la vimos, sí la vimos. Dependiendo del pH, se juntan o se separan, ¿cierto? Sí. Ya. Capacidad amortiguadora, dependiendo de los grupos R. Propiedades osmóticas, también. Funciones. Función enzimática, hormonal, reconocimiento, esa no la vimos. Estructural, sí. Regulación de la expresión génica, sí. Las histonas. Transporte, hemoglobina, por ejemplo. Movimiento, actina. Reserva, en el caso de la ovalbúmina. Defensa, en el caso de los anticuerpos. Reconocimiento de señales. ¿Qué proteínas sirven para reconocer señales? La neurona. Ah, no, pero. No, sí. Proteínas dentro de una célula que reconozcan señales. Los receptores. Sí, Los receptores que son proteínas. ¿Ya? Y pueden también servir para transducir señales. Eso ¿Sabes lo que- que es la transducción de una eso le señal? pregunto. Lo vamos a ver en la unidad 2. ¿Me va a dejar con la angustia? Sí. Absolutamente. Ahora voy. Y también hablamos de la estructura de las proteínas. ¿Y qué hablamos de la estructura? Que tiene una estructura primaria, ¿cierto? Secuencia de aminoácidos, una secundaria, que puede ser alfa hélice o estructura beta, estabilizada por puente hidrógeno, están por enlace peptídico, que tenía una estructura terciaria que podía ser globular y fibrosa, y aquí teníamos muchos tipos de enlaces que la estabilizaban, que podía ser cuaternaria, donde teníamos en el fondo asociaciones de subunidades. Y acá están las asociaciones supramoleculares, que son más grandes todavía. Pero tengo muchas proteínas juntas, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, tiene que haberlo visto en biología, a ver. Y si no lo van a ver conmigo. Proteínas más azúcares, proteínas más lípidos, lipoproteínas, proteínas más ácidos nucleicos. ¿Qué proteínas más ácidos nucleicos hay? Hay una proteína que es proteína y ácido nucleico, de uno, que no es la histona. La histona es una proteína que asocia a una, El ADN. Ya, sí, está. ¿cierto? El ADN es solo nucleótido, El ARN. solo nucleótido. Peleando. Bueno, les cuento. Las proteínas que son proteínas más ácidos nucleicos son las proteínas que hablan dos idiomas. Las proteínas que escuchan ácido nucleico y que hablan en proteína. No Traducen. Las que traducen. O sea que recibe una y utiliza Y traduce la información a proteína. El gato, pues. Los ribosomas. Los ribosomas, esas subunidades son proteína y RNA. Y tienen las dos cosas porque tienen que leer el RNA y tienen que traducir una proteína. Por eso se llaman traductoras. ¿Se fijan? Por eso traducen. Traducen el idioma del RNA al idioma proteína. Bien. Y por último, esto lo vamos a ver más adelante, ya se lo saben de memoria, la desnaturalización de proteínas, ¿cierto? Que es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria con la temperatura y con el pH. ¿Sí? Y sería la próxima clase vamos a ver la de Corten, se imprime. Acuérdense de la del tabla, pregunta rueda.